¿Por qué mis sanaciones no tienen resultados? Esta es la consigna para este nuevo programa de Los Secretos del Péndulo. Como siempre, este exclusivo live semanal con el maestro Gustavo Quiñones, que nos acompaña en un ratito nada más. Si eres un amante de la radiestesia, si estás aprendiendo el uso del péndulo, si estás iniciando en este camino o ya eres de repente un experto, tal vez esta información de este programa pueda ser de mucha utilidad. Pero claramente la pregunta de ¿por qué no siempre tengo resultados cuando quiero sanar a alguien? Es la consigna del día de hoy. ¿De qué va a depender exclusivamente eso? Hablamos de resultados y sanación con Gustavo Quiñones, que ya lo invito a que se sume. Dale, ya mismo estoy con Gustavo Quiñones en su programa. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, Diego, aquí pues empezando la semana, un nuevo programa y gracias por estar acá. Un placer como siempre, qué bueno verte. A ver, la pregunta de hoy responde tal vez a una frustración de mucha gente que supongo que al inicio, ¿no? O en la etapa de principiante tiene y es, ¿por qué no obtengo resultados cuando estoy buscando sanación a través del péndulo, ¿no? Es una pregunta que tus alumnos te hacen frecuentemente, al menos al inicio. Fíjate que no únicamente al inicio, sino que es algo que eh, te diría yo que en muchas personas se viene a dar esa parte y muchas de las razones es porque tenemos que como pegarle a ese punto donde haces la pregunta correcta. Ok, O sea, muchas veces queremos tratar varias cosas bajo la misma pregunta. claro, ok. Y hay ocasiones en las cuales necesitamos separar para que también puedas ir viendo si esa energía que moves, si esa energía que se está limpiando o esas emociones que se logran de alguna forma desarraigar donde quiera que se hayan localizado en el cuerpo, te van a hacer el resultado que buscabas, pero cuando queremos mezclar todo en una sola pregunta, entonces al final no sabes si eso que hiciste tuvo o no algún beneficio, algún resultado que la persona pueda decir, ah, después de tal sesión, yo sí sentí la diferencia. Ok, aquí tenemos que ver dos parámetros entonces. Por un lado, el radiestesista o la persona que va a trabajar con su péndulo y la persona que va a recibir esta sanación y la percepción de la sanación, ¿no? Porque tal vez la pregunta que debería hacerte es al revés, Gustavo, es ¿por qué algunas personas sanan y otras no? Ok, imagínate que el, la semana pasada empezamos a hacer unos ejercicios con las personas que están en la certificación. Y por ejemplo, en una de las tareas, uno de los alumnos estaba haciendo la pregunta, ¿por qué fulanito de tal tiene problemas con un dolor de espalda y presión alta? Entonces, en su ejercicio, en su tarea, le daba un origen. Ok, Y le digo, ¿por qué no lo partís? Por un lado, el problema de espalda y por el otro lado, la presión alta. ok, Porque te van ok. a dar orígenes distintos y te van a dar cosas a resolver y sanar distintas. Entonces, puede ser que la parte de la espalda la logres resolver en una, dos, tres sesiones, pero puede ser que la parte de la presión alta se demore muchísimas más sesiones. Eso no lo puedes ir viendo o determinando hasta que no empieces a limpiar y hasta que no empieces a hacer las preguntas. Y a veces también tenés que las personas como que aceptan una etiqueta que les puso el médico Claro. y entonces vienen y te digan, tengo presión alta, pero van a haber personas que tienen ciertos síntomas o tienen ciertos efectos por esa presión alta, que ahí es donde a veces conviene preguntar, bueno,
tenés presión alta, pero en tu caso, ¿qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que querés corregir? Ok. Y entonces ahí el ir haciendo esa pregunta de una forma diferente, entonces podés ir viendo si esa molestia que vas sintiendo como consecuencia de la presión alta, la podés ir corrigiendo una vez empezás a quitar energías, programas, emociones, más allá de tratar únicamente la etiqueta, empezás a preguntarle a la persona qué sentís, qué estás experimentando, qué estás viviendo, y si regresas a una segunda sesión, a una tercera sesión, puedes ir viendo esos cambios que pudo haber sentido o esos cambios que pudo haber experimentado a lo largo de sus distintas sesiones. Entiendo. Si tuvieras que poner un podio, Gustavo, de cuáles son los motivos de consulta más frecuentes, ¿es lo físico? ¿Es un diagnóstico psicológico? ¿Tiene que ver con lo energético o más que nada con lo espiritual? Fíjate que yo te diría que muchas personas vienen y cuando llenan el formulario de consulta te dicen, mira, necesito ayuda con algún tema de salud, con algún tema de dinero, con algún tema de alguna emoción, alguna tristeza que puedan estar teniendo. Y cuando vos le decís, mira, necesitamos como tomar una dirección. Entonces, de esos temas, escoge uno. Y te diría que más de la mitad de las personas se van por el aspecto económico, por el aspecto de abundancia, Ajá, mira. y muchas veces lo ponen por encima de la salud. Ok. Ahora, cuando el problema de salud es un problema que sí ya está un poquito más avanzado, ahí es donde muchas veces lo van a poner como en ese primer escalón. El problema es que ya ese problema de salud ya lleva más tiempo, ya está más, por decirte, plasmado en el cuerpo. Entonces, en media hora o 45 minutos no vas a poder resolver algo que han venido eh, cultivando por Mira. bastante tiempo. Claro, entiendo. Bueno, me sorprendiste con la respuesta. Pensé que me ibas a decir que los problemas físicos o diagnósticos ya clínicos, médicos de salud iban a estar por encima del dinero. Pero claro, cuando te sientes más o menos bien o bien, no importa el tema, ni siquiera preventivo. Lo que importa es la abundancia, la prosperidad y demás. Ahora, recién hablabas de diferentes grados de desgloses usando las preguntas correctas y las tablas correctas, ¿no? Porque tal vez yo puedo arrancar, suponte, iniciar por una patología. La persona viene ya con un diagnóstico que quiere revertir a partir del uso de la radiestesia, pero vas encontrando que hay otros factores que han detonado ese problema, como la presión alta, ¿no? Como continuamos con este ejemplo. Entonces, tienes que ir desglosando siempre punto a punto con preguntas cada vez más finas para encontrar el origen del conflicto. Sí, porque muchas veces, digamos, quizás en la primera sesión la persona te dice, mira, yo dentro de la parte de la presión alta me mareo. Claro. Ok, entonces vos venís y en esa sesión vas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que limpiar, resolver el día de hoy para que estos mareos, a consecuencia de la presión alta, puedan ir bajando o desapareciendo? Y ponete la segunda semana, la persona viene y te dice, ¿sabes qué? Esta semana ya no me mareé. O si me mareaba todos los días, me mareé nada más 2 días en la semana. Entonces vas viendo que hubo un avance en cuanto a ese tema. Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces ya podés empezar a hacer los ajustes. Es decir, bueno, aparte de el mareo, ¿qué otra cosa experimentás o qué otra cosa te molesta consecuencia de la presión alta? Entiendo, entiendo. Ahora, Gustavo, cuando vas haciendo el desglose y vas encontrando los orígenes y vas como trabajando justamente en la transformación al punto de llegar al punto de sanación o de equilibrio. Yo te preguntaba
por qué hay personas que no sanan, motivo del live del día de hoy, ¿no? Acerca de por qué a veces no obtengo los resultados. Está el rabistecista que insiste una y otra vez cuando ve de que la persona le dice, estoy igual, o no hay cambios, o al contrario, retrocedí, ¿no? Entonces, hay personas que insisten y hasta cuánto tiempo hay que insistir. Fíjate que hay ocasiones en las cuales tenés que empezar a hacer, cuando miras que no hay un cambio o un avance, tenés Ujú. que empezar a ver otro tipo de preguntas. ¿Existe algún tipo de resistencia? Claro, De que la persona pueda ir teniendo. También puede existir un factor de que la persona tiene dentro del plan de alma, dentro del plan de vida, tiene que experimentar ciertas cosas y por más que vos estés limpiando, eso es parte de lo que le va a tocar vivir, claro. Tú dices como ¿sí? si fuera una especie de misión de vida cuasi karmático, digamos, que tiene que transitar sí o sí, aunque le pongas todo el empeño como terapeuta y quieras ayudar y demás, eso tal vez no se pueda modificar. Sí, o ponete, mira, hay personas que, digamos, padecen de un cáncer, ¿Ok? entran al tratamiento y logran librar la batalla con el cáncer que en esa ocasión se localizó en una parte del cuerpo. Ya sea hicieron el tratamiento, quitaron esa parte o lo que sea, pasan los años y el diagnóstico regresa, pero ahora se localizó en otro lugar del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay situaciones que se está trabajando en la parte física, pero hay una carga energética, emocional, mental dentro de la persona que sigue ahí. Y entonces simplemente es como que moviste esa energía a otro lugar y entonces se empieza ahora ese problema ahora en otra parte del cuerpo. Y entonces ahí es donde tenés personas que les vuelve una enfermedad, les vuelve un problema. ¿Por qué? Porque nuevamente esa carga energética, esa carga emocional se activa porque nunca se trató de raíz. Entonces es como que se trabajó únicamente la parte física. Entonces aquí es donde viene esa parte complementaria que haces Entiendo. con esta parte de limpiezas energéticas. Ahora también hay personas que pretenden que únicamente vas a hacer la carga energética de la limpieza y entonces descartas el tratamiento médico, pero ahí es donde también hay situaciones donde no logras resolver al 100% tampoco, porque ya lo otro está plasmado en el cuerpo, ya el daño físico ya llegó a un punto donde tiene que ser tratado por los médicos. Correcto. O sea, no hay un tratamiento energético, y qué bueno que estás contando esto, Gustavo, que pueda regenerar el órgano afectado. Suponte, no sé, si tienes un problema en páncreas o en hígado y demás, que ha avanzado mucho, difícilmente eso pueda volver a su estado natural. Es que mira, hay personas que vienen y te pueden decir, mira, es que yo leí o yo escuché una historia de una persona que tuvo una sanación espontánea, donde fue esas sanaciones milagrosas que vos decís. Pero esos son los pocos casos. No podemos decir de que todo eso lo podés replicar en todos los casos y todas las personas los van a poder recibir y todas las personas lo van a poder ejecutar. Claro. Imagínate si eso se lograra hacer así. Entonces, muchas personas no tendrían por qué estar sufriendo de ciertas cosas, pero no es Entiendo. el caso. Eso es como, esos casos espontáneos vienen a ser como la excepción a la regla, Ujú. ¿sí? Pero Entiendo. muchas veces queremos romantizar toda esta parte de las terapias holísticas, de todo esto de las terapias energéticas, pero todo tiene su lugar
y tampoco podemos venderle falsas esperanzas a todo mundo. Correcto. Y te recambio la pregunta, Gustavo, sabiendo que la consigna de hoy es ¿por qué a veces no obtengo resultados de sanación utilizando mi péndulo? Ustedes que tal vez están aprendiendo radiestesia y se dicen, ok, tuve éxitos en algunos casos y en otros no, y se frustran. Entonces, va a depender tanto de qué, de la preparación del radiestesista, de repente de la intención y la fe que le vas a aplicar como terapeuta al caso, de un paciente receptivo a la sanación, que esté abierto a la posibilidad de transformar sin dudar, sin poner peros, sin poner resistencias. ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo siento que el que muchas veces las personas no instalan o no tienen un sistema a seguir, ahí es donde también, digamos, vos pudiste haber tenido éxito con una persona, pero como no documentás de alguna forma cuál fue tu procedimiento, qué hiciste, qué oraciones, qué fue aquello que removiste en ese caso, qué pregunta formulaste, cómo la formulaste, cuántas sesiones tuviste. Como muchas veces las personas piensan que por pura intuición vas a poder hacer eso, entonces ahí es donde cuando te viene un caso similar, volvés a empezar de cero y no tenés una referencia de decir, es como que imagínate cuando las personas van con el mecánico o cuando las personas van a una visita con un técnico, el técnico ya sabe que para hacer un procedimiento de quitar algo, tiene que quitar ciertos tornillos, cambia la pieza y la vuelve a poner. Correcto. Pero no es que cada vez que alguien llegue con un problema, empiece a desarmar todo y luego empieza a revisar pieza por pieza. No es, muchas veces las personas tratan de hacer eso pensando que porque tienen esa conexión espiritual, que porque canalizan, entonces tienen esa respuesta infalible. Pero a Bien. veces, ojo con esto, ¿qué o quién estás canalizando? Porque a veces es más mi ego de que yo canalizo determinada espiritualidad y entonces me creo infalible. Entonces ahí es donde muchas veces también esa línea muy fina entre mis sanaciones son muy efectivas por y una línea en blanco para que cada quien la llene, a decir, mira, vamos a ver qué se puede hacer. No, no sé si en tu caso se va a poder hacer, porque si es una enfermedad, ya sea por tu plan de vida, si es por un tema karmático, Claro. o sea, tenemos muchas aristas que no las podemos resolver así con simplemente ver a la persona 2, 3 minutos. Claro. Y además, bueno, vas a ir viendo la realidad sesión a sesión, ¿no? Lo que te va devolviendo las tablas del péndulo, tal vez ahí, y también lo que la persona te diga, vas a saber exactamente si esto va a funcionar o no. Funcionar me refiero al resultado deseado, anhelado, ¿no? Que tiene que ver con la persona se siente mucho mejor, empezó a abandonar su estadio de enfermedad, sus laboratorios o resultados de imágenes se están dando cada vez mejor. De hecho, hay muchos casos así, por supuesto que sí. Pero también creo que esto, más allá del péndulo, Gustavo, se da en muchas técnicas energéticas, ¿no? Esta sensación que tiene mucha gente de la frustración de no obtengo el resultado, ¿no? ¿Qué pasa? Y te lo quiero preguntar ahora como terapeuta, ¿cómo se lidia o cómo se gestiona, si la palabra es frustración, ¿no? O la desidia de no haber tenido el resultado o cubierto la expectativa deseada? Bueno, primero partamos con que cuando estamos usando el péndulo, nosotros somos un canal, Ok, porque lo que estás haciendo de alguna forma es leyendo la carga energética que la persona te trae al momento de la consulta, ¿sí? En el momento que vos estás recibiendo esa información, vos hiciste tu protocolo de puedo, debo, estoy en capacidad. Si alguna de esas te dio el no, entonces ya como que
lo que hagas de ese punto en adelante ya es bajo tu cuenta y riesgo, digamos. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa si empiezo una sesión de sanación, pero no hice esas preguntas? Entonces yo puedo estar recibiendo información, pero como te Claro. decía, ¿qué o quién me está respondiendo durante esa sesión? Y en muchos casos lo que sucede también es que cuando, como te decía, como no tenés una referencia de cómo lo voy a hacer en un caso de dolor de cabeza, dolor de espalda, entonces pensamos que todos los dolores de cabeza o todos los dolores de espalda son de esa forma. Entonces también la otra cosa muchas veces es que tenemos respuestas preconcebidas. ¿A qué me refiero? Hay personas que en su sistema de creencias te van a decir que cualquier cosa que te sale o que cualquier problema que llega a tu vida es porque algún espíritu obsesor te está fastidiando la vida. Entonces, ¿qué sucede? Si por un lado tu consultante no está de acuerdo con eh, esa respuesta o esa explicación que le estás dando. Eso por un lado. Y por el otro lado, tampoco podemos generalizar que todos los casos van a ser ese espíritu obsesor. Entonces ahí es donde empezamos a ver que por esas razones muchas veces las personas no sanan porque a veces soy yo radiestesista que le quiero imponer mi sistema de creencias o le quiero imponer mi respuesta preconcebida y entonces la persona no se mira beneficiada por esas sesiones o ese tratamiento que yo quiero brindarle o ofrecerle. Supongo que el ego del terapeuta tiene que quedar afuera, ¿no? Digo, una vez de que inicias cada sesión, me refiero más que nada al terapeuta que insiste una y otra vez y dice, yo debo tener casos solamente de éxito, que de hecho los hay, ¿no? Hay muchos terapeutas que la frustración o el no éxito no forma parte de las posibilidades, en contraproducente al paciente, ¿no? Que en definitiva es el que termina afectado. Correcto, y entonces ahí es donde tenemos que ver también cuando le ofrecemos sesiones a las personas, el ser responsable de decir, vamos a ver en qué te puedo ayudar, no decirle, esto lo vamos a resolver al 100%. Porque recordemos también de que cada persona es un sistema que está interactuando con muchas personas, Claro. con muchas energías. Entonces, no podemos saber si hoy la limpio, tenía emociones atrapadas, tenía enojo, rabia, llega a su casa y lo primero que hace es lo recibe a alguien con alguna situación que le va a molestar y ese enojo y rabia que yo le había quitado durante la sesión se vuelve a instalar por esa situación que la persona está viviendo y entonces el beneficio que se pudo haber visto por ese enojo, rabia que traía en un inicio, no se va a ver porque es como que lo volvió a tomar y entonces es como que esa sesión nunca ocurrió. Entonces Bien. son muchas opciones, muchas variables que se pueden ir viendo que la persona tiene que empezar a ir desglosando y volverse un investigador de qué es lo que voy haciendo, tomar nota, llevar un diario, llevar qué hiciste que te funcionó y cuando no te funciona también ver qué hiciste y hacerle preguntas a la persona de qué otras cosas le tocó vivir o qué otras cosas le tocó experimentar durante esos días después de la sesión para que vos puedas ir de alguna forma, ir detectando esos puntos, así como decíamos ahorita, se volvió a enojar, se volvió a instalar ese enojo y esa rabia. Entiendo.
Hola Cris, gracias por vernos. Fedra González, te mando un beso. Hola Marichín75 que nos saluda, gracias por estar acá. Hola Ángeles, gracias. Ara, también gracias. Casaluma, gracias por estar. A todos los amigos y amigas que nos fueron dejando saluditos en este live súper interesante y profundo, hablando con Gustavo desde una mirada terapéutica de qué pasa cuando de repente no obtengo un resultado en sanación. En este caso utilizando radiestesia, pero también puede aplicar en cualquier terapia que estés haciendo porque también estamos hoy haciendo una mirada mucho más amplia de las expectativas que el paciente claramente tiene cuando va a una consulta y también tu responsabilidad como terapeuta al momento de qué es lo que le vas a decir. Aquí no hay que prometer nada, como estás contando, Gustavo. Simplemente vas al paso a paso y ver en qué puedes contribuir o ayudar. Sí, y digamos, si vos te pones a preguntarle a cualquier terapeuta holístico, sin importar ese tipo de sesión o ese tipo de terapias que ofrece a las personas, todos te vamos a decir que lo que estamos ofreciendo te va a ofrecer un beneficio, ¿sí? Claro, Entonces, si le preguntas a cada quien, todo el mundo te va a decir que su sesión o su terapia o su técnica va a tener A, B, C beneficios y la tenemos como que es la única opción que está disponible. Pero quizás es de las opciones que yo manejo, pero no claro. quiere decir de que sea la opción para todo el mundo. Entonces también Entiendo. tenemos que tener claro cuando alguien se va a ver un poco eh, afectado por los temas que se puedan tocar durante la sesión. Por ejemplo, en el caso de sesiones donde vas a estar hablando de vidas pasadas, transgeneracional, ¿qué sucede si el sistema de creencias de esa persona que te recomendaron no, no está dentro de su sistema de creencias la reencarnación? Y Claro. vos le estás diciendo Claro. eso, entonces, lejos de darle un beneficio, le creas un conflicto, le creas una molestia y la persona sale con más problemas que soluciones de esa sesión. Entiendo. Entiendo. Gustavo, para aquellas personas que, como siempre, quieren aprender contigo radiestesia de forma profesional, con tus cursos, ya sea que estén arrancando, iniciando, quieran perfeccionarse, han aprendido, pero sienten que les falta algo más, al que no hay respuestas a determinadas técnicas o procedimientos, bueno, claramente lo podemos hacer contigo, ¿no? Correcto, tenemos lo que son los cursos básicos y la certificación, donde la persona va a poder empezar a aprender un sistema que se va a poder replicar varias veces y vamos a tener esas prácticas, porque lo que muchas veces las personas se quejan es que hay muchas técnicas o muchos cursos que es de un fin de semana, son muchas horas donde te llenan de información, pero luego no tuviste tiempo de ponerlo en práctica y cuando lo Claro, empezás a poner en práctica te empiezan a surgir un montón de preguntas que ya no es el lugar ni el punto donde los puedas resolver porque ya la persona que te dio la formación ya no está. Entonces, acá estamos hablando de que va a ser un programa de 3 meses donde vas a estar aprendiendo, donde vamos a estar practicando, donde las personas tienen que hacer tareas para poder ir de alguna forma obteniendo esas experiencias y poder ir de alguna forma corrigiendo los errores antes de que empiece a hacer sesiones para otras personas. bien, como siempre decimos, no requerimos un conocimiento previo, ¿no? Simplemente tener un péndulo a mano, el que tú quieras, y tener una habilidad por sí o por no, ¿no? Eso, lo básico, hay que saberlo. Correcto. Y también que tienen que estar abiertos a ser entrenables. ¿Por qué razón te digo eso? Porque van a haber personas que te van a decir, es que, mira, yo soy autodidacta o yo me las apaño solo. Entonces, si vas a entrar a aprender una técnica, un método, que es el que a mí ha venido funcionando, y entonces es el que yo te puedo ir dirigiendo de cómo es que lo he aplicado, pero si vos lo querés llevar
de tu propia forma, entonces quizás no te va a funcionar porque estás haciendo esa prueba y error que no te voy a poder decir ese es el camino correcto, ¿no? Porque no lo uso yo de esa forma. Entonces, Entiendo. ahí es donde las personas tienen que estar dispuestas a ser entrenables y que tengan la responsabilidad de estar haciendo los ejercicios, de estar, como les digo, en la cancha, teniendo raspones, teniendo caídas, porque esto no es algo que lo vas a aprender de forma teórica, esto es haciendo la práctica. Bueno, para todo esto, para poder hablar con Gustavo, para poder inscribirse, sumarse o tomar información, miren, les acabo de poner aquí en los comentarios, también en la descripción está del video, tanto su Instagram, arroba terapias péndulo, como también sitio oficial, terapiasconpéndulo.com, como lo ven ahí, terapiasconpéndulo.com. Si nos ves ahora en el diferido, vea la descripción de este live, tienes todos los enlaces para poder comenzar a hablar con Gustavo, aprender radiestesia, o si no quieres aprender el curso, pero quieres sesiones 1 a 1 con él, por la razón que fuera, puedes trabajar con Gustavo también en línea. Gustavo, me encantó verte y gracias por este programa como siempre. No, gracias a ti y nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo todas estas cápsulas y este conocimiento con todos aquellos que semana a semana nos están siguiendo. Así que muchísimas gracias, Diego. Nos vemos la otra semana. Un abrazo, Gustavo, buena semana. Chau, chau. Así pasaba en vivo Gustavo Quiñones, el maestro, aquí en su programa Los Secretos del Péndulo. Recuerden que con el hashtag Los Secretos del Péndulo, aquí en Instagram, en Facebook o en YouTube, van a encontrar muchísimos programas de las últimas temporadas, de los últimos años que hemos hecho con Gustavo, inclusive en formato de streaming, hablando sobre radiestesia. Hay tanto acerca de esta información, de este material, de este elemento tan mágico que pueden ustedes aprender también. Hashtag Los Secretos del Péndulo también, para que puedan ya ir para allí. Punto final. Gracias por quedarte hasta este minuto. Yo soy Diego Marten. Te veo en la próxima entrevista. Que tengas un muy buen día.